Hola, muy buena a todos. En este nuevo video vamos a estar hablando acerca del lenguaje de programación PHP y voy a estar usando lo que es la documentación de W3 School. Es una documentación que les recomiendo al máximo, ya que es una documentación muy buena. Pueden estudiarse todo lo que quieran de este lenguaje de programación y llegar al nivel que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí pueden ver lo que son las bases de esta tecnología, cómo trabajar con los formularios. Aquí dice PHP avanzado. De hecho, pueden estudiar muchas cosas relacionadas, por ejemplo, al tema de los JSON, el cómo abrir y leer archivos, cómo crear y escribir un archivo, cómo cargar archivos, el tema de lo que son las cookies, tema de lo que es la programación orientada a objetos, temas por ejemplo de qué es un constructor, un destructor, bases de datos, MySQL por ejemplo, qué es XML, qué es Ajax o Ajax, o como quieran decir. Cómo trabajar con el sistema de archivos y un sinfín de cosas más. En este video va a ser aproximadamente de 20 minutos. Voy a tratar de ver todo lo que puedo hablar. De hecho, tengo aquí mismo también lo que es la documentación abierta para tratar de hablar todo lo que pueda. Así que si hay alguna cosa que realmente quieres volver a estudiar porque quizá te ha gustado esta tecnología o quizá no hable tanto de lo que es la programación orientada a objetos, pues bueno, tendrás la documentación en la descripción y adelante, sigue con los estudios, sigan estudiando como tal. Entonces, sin más que hablar, vamos a comenzar. Y comenzamos primero, ¿por qué es PHP? PHP es un lenguaje de programación del servidor y una herramienta poderosa para crear páginas web dinámicas e interactivas. PHP es una alternativa ampliamente utilizada, gratuita y eficiente a competidores como ASP de Microsoft. Sí, de hecho, miren, PHP es un lenguaje muy potente, muy bueno. Hay una cosa que se suele hacer, o que muchos desarrolladores suelen hacer, y es mezclar código de HTML con código de PHP. De hecho, eso es algo que muchos suelen hacer. De hecho, yo lo hice en mis tiempos, lo sigo haciendo otra vez. Pero bueno, como tal, eso es una de las cosas que muchos tratan de evitar, porque nos lleva a lo que es el tema de lo que es el código espagueti, tener un poco de todo mezclado ahí y tener todo eso organizado. Vale, entonces otra cosa a mencionar de esta tecnología es el tema, por ejemplo, de las bases de datos, los sistemas gestores de bases de datos como MySQL, Postgres, SQLite y así sucesivamente, relacionales los SQL suelen trabajar con esta herramienta de una manera muy sencilla. Hay algo también llamado lo que es SAM o también MAM, que son muy buenos para trabajar con este entorno de lo que es PHP. Y una vez acabes este curso de PHP, pues bueno, si quieres adentrarte aún más, puedes estudiar framework como por ejemplo Laravel, Symfony, CodeIgniter. Eso de hecho no se suele utilizar tanto así como Laravel, porque Laravel de hecho es uno de los más populares, pero si también te gusta cualquier otro, pues adelante, no hay problema. Al fin y al cabo es decisión de cada uno de nosotros estudiar lo que realmente quiere, y bueno, no hay problema con nada de eso. Entonces vamos a lo que vimos. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo, aquí ven lo que es una estructura básica de un documento de HTML, aquí ven lo que es código de PHP, y quitado, mezclado, y cómo se haría de esta forma. ¿Cómo se mostraría, por ejemplo, un contenido? De la siguiente manera. Sería de esta forma. Déjame poner esto aquí. Ok,
Entonces, cuando hago esto, y por ejemplo digo echo, que sería una forma de cómo mostrar un dato o una información, sería de esta forma. Hola, ¿vale? Le doy por ejemplo a room o a F9 y aquí se muestra el hola moto, el hello world, como muchos le suelen decir. Vale, entonces dentro de aquí podemos ejecutar todo el código de PHP que queramos. Por ejemplo, los comentarios serían de la siguiente manera: comentario de una línea. Esto sería el comentario de una línea. ¿Cómo podemos imprimir varios comentarios? Si en dado caso así lo quisiéramos, daríamos de la siguiente manera: comentario de varias líneas. ¿Vale? Entonces sería de esta forma. Este es un comentario de varias líneas. Ahora, esto es una de las cosas muy interesantes. Entonces, el tema de lo que es la sintaxis de este lenguaje es de esta forma. Esta es la sintaxis. Ponen esto seguido de esto, y en medio de ello ponen todo el código de PHP. Ven, aquí por ejemplo vemos echo y ponemos el BR para lo que es un pequeño salto, ¿vale? Un pequeño salto de línea. Entonces, por ejemplo, vamos a lo siguiente, es el tema de lo que son las variables. Y para nosotros saber que es una variable es un tipo de caja que almacena una información que más adelante puede ser que cambie, puede ser de diferentes tipos, ya sea booleano, tipo entero, tipo flotante o decimal. Por ejemplo, algo a mencionar de esta tecnología de PHP es que PHP es un lenguaje dinámico, como por ejemplo JavaScript, como Python, como Ruby y como otros lenguajes. Esto quiere decir que no es un lenguaje fuertemente tipado, es un lenguaje de alto nivel y es un lenguaje que no hay que especificar el tipo de datos de forma explícita como hay que hacer en otro lenguaje de programación. Por ejemplo, como el lenguaje como Java, el lenguaje como C# y cualquier otros por esa área se suelen especificar el tipo de datos, pero en PHP no se hace eso. Para crear una variable se haría de la siguiente manera: se usa el signo de peso o el signo de dólar, seguido por ejemplo nombre. Esto va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a un nombre. Yo en este caso voy a hacer Alcito Web. Y si quiero imprimirle esto, lo haría de esta forma: echo y llamar a esa variable. Vamos a llamarla, se llama nombre, ponemos punto y coma, que no se le olvide eso, porque aquí hay que poner punto y coma en esta tecnología. Le damos room a F9 y aquí lo tenemos, hello world o la mundo, ¿vale? Entonces una de las formas de cómo se muestra. Entonces vamos a darle un chingo de espacio aquí, vamos a darle a F9 o a room nuevamente, y aquí lo vemos, hello world. Vale, pero supongamos que queremos por ejemplo caramba, vamos a poner por ejemplo un BR. Vale, entonces mira, se me está escapando eso. Y es que miren cómo se haría. Para concatenar se haría de esta forma. Entonces, para dar lo que es un salto de línea se haría de esta forma. Vamos por ejemplo a ponerlo aquí, ¿vale? Entonces, si lo ponemos aquí por ejemplo, esto es para concatenar. Para ponerle un salto lo haríamos de esta forma. Me está fallando por aquí. Solo lo hacemos más tardecito ya. Cualquier cosa. Bueno, vamos para otra, pero el BR se usa para darle un salto. Vale, entonces le damos a F9, aquí lo tenemos. Bueno, entonces sigamos con los
Y es, por ejemplo, ya vieron cómo son los comentarios, cómo se crean las variables, cómo se imprime algo, y saben acerca de lo que son los tipos de datos, porque ya le hablé un poco acerca de ello. Podemos encontrar lo que son las cadenas de texto, los enteros, los flotantes, los booleanos, objetos, los nulos y otros tipos más. Por ejemplo, el val done se suele utilizar en PHP, es una función que debe del tipo de datos y el valor. Básicamente no más que eso. Entonces, pudiésemos usar este ejemplito para verlos como tal. Bueno, lo pusiésemos aquí. A ver qué tal. Cuando le damos a imprimir, aquí vemos que nos dice que de tipo es string, o sea, que tipo texto. Me está diciendo, ¿vale? Que es de tipo texto. Ahí podemos saber el tipo de datos. Podemos hacerlo con este, que es un decimal, con este, que es un booleano de true o false, con esto, que fuese básicamente una matriz, que una matriz almacena múltiples valores en una sola variable, y así sucesivamente van las cosas como tal. Esto también sería llamado lo que es un array, que almacena tanto así como lo ven, ¿vale? Esto es un array. Vale, entonces, el tema de lo que son las clases y los constructores serían temas que debemos de estudiar más adelante, se va a ir a presentar más adelante. Entonces, sigamos con lo que es las conversiones en PHP. A veces es necesario combinar el tipo de datos de una variable a otra, y otras veces es necesario que una variable tenga el tipo de datos específico. Esto puede llevar a la gran media de la conversión de datos, cambiar el tipo de datos. Por ejemplo, la conversión en PHP se realiza en estas sentencias: string, que hace referencia a entero, el string a texto, el int entero, el float a decimal, a flotante como tal, el boolean al booleano, true o false, verdadero o falso, el array lo convierte en tipo de datos array, el objeto convierte en tipo de datos objeto, y el user lo convierte en tipo de datos nulo, o sea, nulo como tal. Esta sería una forma de cómo se haría esto. Vale, esta sería la forma en la que se haría esto. No lo podemos llevar para que lo vean cómo se haría esto aquí. Y cuando le damos F9 o a Home, aquí vemos todo esto, ¿vale? Aquí lo vemos, ¿ven? Ahí lo vemos. Aquí vemos el letero, aquí vemos el decimal, aquí vemos el tipo S, tipo de tabla, aquí vemos, por ejemplo, el último aquí, ¿vale? El nulo, vemos que es nulo, el que no tiene nada como tal. Vale, entonces sigamos con lo siguiente. Vamos para allá. Y es acerca de lo que son las constantes. Y algo mencionar de las constantes es que las constantes no cambian, las constantes son fijas. Las constantes son fijas. Fijas. Ejemplo, define nombre y valor, especifica el valor de la constante, especifica el nombre o la constante. Ajá, ¿vale? Entonces esto sería un pequeño ejemplillo de cómo se haría. Aquí también explica un pequeño ejemplo, por ejemplo, de una constante y cómo estoy imprimiendo ese valor que está almacenando esa constante. Por ejemplo, pi, que es 3.466 y por ahí mismo se va, eso va a ser fijo, eso nunca va a variar, eso es una constante. Por ejemplo, por darle un ejemplo. Entonces, una función sería de esta forma. En esta tecnología PHP, función, el nombre de la función, entre paréntesis se pasase lo que son los parámetros, y aquí se pusiese básicamente lo que se imprime, la pequeña lógica. En este caso solamente queremos imprimir algo. Entonces, cuando llamamos a la función, cuando invocamos a la función, cuando la llamamos como tal, se muestra lo que está almacenando aquí.
Entonces, ¿quieren ver si esto es verdad? Bueno, no lo podemos llevar. Puedes agarrar y ponerlo acá. Vamos a darle a F9 o a ROM y aquí lo vemos. Welcome to UW3 School. Bienvenido tú a esta página, ¿vale? Entonces, sigamos. Aquí ven, por ejemplo, condicionales, solution, load, function, right y otros más. Vamos a entrar, por ejemplo, primero antes de en lo que son las condicionales. Y las condicionales se usan para tomar una decisión de una cosa u otra. Por ejemplo, si algo se cumple, se muestra una cosa, en dado caso eso no se cumple, se muestra lo otro. Por ejemplo, un ejemplo de esto será, por ejemplo, esto no es, esto es el otro, como tal. Entonces, esto sería, ejemplo, la condición. Aquí pues hacemos, por ejemplo, 4 es igual a 4, si 4 es igual a 4, aquí se precisa, por ejemplo, eco. Se precisa lo que se va a imprimir, por ejemplo, aquí este es una de las condiciones. Entonces, si se cumple, se muestra. Si en dado caso no se cumple, se muestra lo otro. Por ejemplo, aquí se ve con lo que es una variable que va a ser 14 y lo están comparando con un 20. Entonces, si esto se cumple, que se muestre esto. Si en dado caso, que se muestre otra condición, un else. Y bueno, ya sabiendo eso, podemos ir a esta siguiente partecita. Vamos a darle aquí sentencia switch de PHP. Switch de clases se utiliza para realizar diferenciaciones y funciones de diferentes condiciones. La declaración switch de PHP utiliza para seleccionar uno de los muchos bloques de código que se ejecutarán. Y la sintaxis de esto sería de esta forma, ¿vale? Un pequeño ejemplillo de esto sería de esta forma. Aquí definimos una variable que almacena el color red. Dice favorite color, o sea, el color favorito es el rojo. Entonces decimos que el color favorito es el rojo. O sea, que lo que estamos llamando como tal es la variable. Estamos en ese valor, entonces cuando llegue al color rojo, al color red, se ha de imprimir. En este caso, por ejemplo, como el red es el primero, se queda aquí. Ya no se sigue mostrando el otro. Pero si puede ser, por ejemplo, el blue o el blue, si es hasta llegar ahí se imprime. Vale, entonces, estos son otros ejemplillos aquí que pueden ver de cómo se haría y eso sucesivamente se van las cosillas. Entonces, sigamos, por ejemplo, a hablar acerca de lo que son, bueno, acerca de que sea de, vamos a ver, de lo que son las cookies. Muy rápidamente voy a hablar de esto porque ya estoy un poco corto del tiempo. ¿Y qué es una cookie? Una cookie se utiliza a menudo para identificar a un usuario. Una cookie es un pequeño archivo que el servidor inserta en el ordenador del usuario cada vez que el mismo ordenador solicita una página con un navegador. También envía la cookie. Con PHP se puede crear y recuperar valores de cookies. Entonces, estos serían pequeños ejemplillos de esta pequeña practiquita que se puede hacer en cualquier proyecto de lo que estemos haciendo, ¿vale? Este sería una forma. Aquí el sistema de sesiones, los filtros avanzados, los JSON, sencillamente. Por ejemplo, lo que no saben que son los JSON, significa Notation de objetos de JavaScript. Es una sentencia para almacenar intercambios de datos. Dado que el formato JSON y el formato basado en texto pueden enviarse fácilmente hacia y desde un servidor y usarse como formato de datos en cualquier lenguaje de programación, por ejemplo en este caso como PHP y cualquier otro. Sería una forma, por ejemplo. Este sería otro ejemplillo. Estos son ejemplos de cómo se aplicaría esto. Aquí vemos lo que es la programación orientada a objetos. Y voy a hablarle, bueno, se lo voy a leer como tal.
porque no tengo mucho tiempo para estar hablándole todo de forma muy detallada. La programación orientada-objeto o Programming Oriented Objects, la programación procedimental consiste en escribir procedimientos o funciones para que realicen operaciones sobre los datos, mientras que la programación orientada-objeto consiste en crear objetos que contengan tantos datos como funciones. Por ejemplo, aquí que son las clases y los objetos. Las clases y los objetos son dos aspectos principales de la programación orientada a objetos. Observa la siguiente ilusión para ver diferentes clases y objetos. Por ejemplo, esta es una clase. ¿Y qué tiene esta clase? Bueno, tiene varios objetos, como puede ser manzana, como puede ser banana y como puede ser, por ejemplo, mango, ¿vale? Así los tenéis. Por ejemplo, en auto tenemos, por ejemplo, estas marcas, Volvo, Audi y Toyota. Y así sucesivamente van las cosillas por aquí en la programación orientada a objetos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar acerca también de lo que es las interfaces. Las interfaces le permiten especificar qué método debe implementar una clase. La interfaz va a dedicar el uso simultáneo de diversas clases cuando una o más clases utilizan la misma interfaz. Se habla de polimorfismo. Si en dado caso no saben qué es polimorfismo, se puede pedir por aquí en esta documentación y estudiarse todo eso, ¿vale? Algo muy bueno que se lo pueden estudiar sin ningún problema. Y ese tipo de cosas, clase, herencia, polimorfismo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un tema de lo que es la base de datos, la desconexión de la base de datos, cómo crear una tabla, cómo insertar datos, cómo tener un ID y bueno, otros temas más, como por ejemplo eliminar datos, ordenarlo y así sucesivamente. Por ejemplo, tienen un tema de lo que son los XML, por ejemplo el tema de lo que es ANA y otros tipos más. Así que bueno, les exhorto a seguir continuando, seguir estudiando esta tecnología, si en dado caso les gusta. Y bueno, que esto sea, por así decirlo, un punto de partida para aquellas personas que estén interesadas en indagar.